Estamos ya de vuelta aquí en VLM Noticias hablando de una noticia que ayer, precisamente enlutaba a nuestra Guatemala, que daba a reflejar quizá la inseguridad que se vive en el relleno sanitario de la zona 13 capitalina. 4 personas fallecen y por lo menos 15 desaparecidas, así ha sido el reporte de nuestro compañero Alberto Cardona, que desde muy temprano está presente en el relleno sanitario, monitoreando la situación y también la labor de rescate que continúa esta mañana. ¿Qué se hace al respecto? ¿Qué medidas de seguridad habría que considerar luego de conocer de este derrumbe? Y claro, también quizá el ir pensando, el dando pasos mucho más concretos a modernizar la manera en que se trata la basura y el desecho en nuestro país. Esta mañana lo conversamos con César Barrios de Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación. César, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, César, conocíamos de esta noticia ayer pasado el mediodía, alrededor de la 1:45 se reportaba este derrumbe. ¿Qué opinión merece, César? Es decir, el hecho de que hayan fallecido 4 personas a causa del desprendimiento de este desecho. Sí, mira, bueno, primero que todo yo te diría que nos solidarizamos con las familias de las personas fallecidas y yo realmente te diría que aquí habría que tocar 2 puntos. Primero, yo te diría que hay que analizar el dilema ambiental, es decir, yo creo que este tipo de situaciones pues nos alertan que debemos de tomar en cuenta que generamos 3.500 de toneladas de basura al día en la ciudad capital y todas estas van al basurero de la zona 3. Decirte que el dilema ambiental del basurero sí es una responsabilidad de todos y aquí yo te diría que sí habría que poner una alerta a este tema como sociedad, digamos, tratando el tema del consumo, del tratamiento de la basura, del pago de los servicios, etcétera. Pero de ahí yo te diría que está el drama humano, es decir, lo que sucedió ayer sí es algo que debemos de tomar en cuenta como personas, pero yo te diría que ahí dentro del basurero hay más de 1.000 personas todos los días, 1.500 personas en condiciones casi infrahumanas trabajando. Es decir, ellas no tienen ningún tipo de protección, no tienen guantes, no tienen mascarillas, y realmente ellos están prestando un servicio a la ciudad. Entonces nosotros vemos con mucha pena lo que sucedió ayer, pero como tú bien sabes, no es la primera vez que sucede. Es decir, en el basurero en todo momento ocurren deslaves donde las personas pierden la vida, en todo momento ocurren incendios donde se ponen a rescatistas en peligro, y si tú bien recuerdas, hace algunos meses sucedió hasta la muerte de unos niños por el tema de una intoxicación. Entonces yo te diría que este dilema humano dentro del basurero habría que evaluarse. Yo ahí le diría tal vez que la municipalidad tiene que reevaluar lo que está haciendo el basurero e incluso yo te diría que la Procuraduría de los Derechos Humanos debería de tomar un papel importante para ir a ver cuál es el dilema humano que está sucediendo en el basurero. Eso te iba a comentar porque tú señalas algo muy importante, dices, bueno, es tarea de todas las sociedades, de acuerdo contigo en ese sentido, en que todos tenemos que reflexionar la manera en que estamos manejando nuestros desechos y como mencionas, las más de 1.500, 2.000 toneladas de basura que a diario paran en el basurero, pero elementalmente la seguridad de quienes laboran allí, de quienes vienen y pasan horas clasificando la basura para vender después a empresas de reciclaje, o sea, la seguridad de esas personas, ¿quién vela por eso? Sí, exacto. Mira, yo te diría que esa sí es total responsabilidad de las autoridades. Y aquí te estoy hablando cabalmente, principalmente la Municipalidad de Guatemala, que es la que se encarga de regular y es la que se encarga del manejo de la basura. Entonces, yo creería que esas personas que están ahí adentro realmente deberían de ser empleados municipales que nos están prestando un servicio de reciclaje, porque yo creo que ahí es donde nosotros vemos que muchas veces el tema del basurero y del vertedero de la zona 3 pues está, que no es nuestro problema, ¿verdad? Es decir, es la basura, la dejamos ahí olvidada, nosotros nos encargamos de tirarla, alguien la va a traer a nuestra casa, y ya no es problema de nadie, pero realmente se convierte en un problema de la ciudad. Y ahí otra vez yo te diría que la responsabilidad es de todos porque nosotros tenemos que ser conscientes de lo que estamos pagando porque se lleven la basura de nuestra casa, y nos deberíamos de responsabilizar igual
por el tratamiento que se le da a la basura que se están llevando de nuestra casa. César, te pregunto, o sea, ¿qué métodos de modernización quizás se podrían utilizar para convertir el relleno sanitario de la zona 3 en algo más eficiente, más moderno, más seguro para precisamente las más de 1000 personas que laboran allí a diario? Tengo entendido, desde que se inaugura o desde que se establece esta área como un relleno sanitario en la década de los 50, realmente se han visto esfuerzos para ir modernizando, para ir, bueno, más al tanto con ese tema de conservación. Mira, yo creería que no, y que si se han hecho han sido muy pocos, porque la realidad es que nosotros agarramos la basura y la vamos a tirar ahí, es decir, no tiene ningún Es tipo de básicamente el tratamiento. proceso que se lleva a cabo para... Exacto, no hay ninguna planta de tratamiento, etcétera, y aquí yo te diría que sí existe la tecnología para poder hacer algo. Es decir, yo aquí creo que se convierte en un tema de voluntad política y de que las autoridades en serio, valga la redundancia, se tomen en serio este tema, porque incluso yo te diría hay países como Noruega que tienen un gran problema de basura, pero el problema de ellos es que ya no tienen, porque utilizan tanto la basura y reciclan tanto que para generar energía y para generar calor, que se están quedando sin basura. Entonces las cosas que se pueden hacer, ahí están. Solo es una cuestión que se quieran hacer. Claro, bueno, César, agradecemos entonces tu opinión esta mañana respecto a la tragedia que ocurre ayer en el relleno sanitario de la zona 3 capitalina. Nosotros vamos a estar muy pendientes de esto, pero esta mañana también tenemos que tomar otra llamada telefónica y hacemos contacto con Aldo Bonilla, es concejal de la Municipalidad Capitalina. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Hablemos un poco acerca de lo que ocurre ayer en el relleno sanitario y bueno, cómo enfrenta ahora la municipalidad este tipo de situaciones. Vamos entonces a tomar esta conversación con Aldo Bonilla en unos minutitos, hablando entonces precisamente de lo que ocurría ayer. Esta mañana nuestro compañero Alberto Cardona nos decía que continúan los labores de rescate a las personas que están desaparecidas. Ahora sí entonces, Aldo Bonilla, concejal de la Municipalidad de Guatemala. Muy buenos días. ¿Qué opinión merece lo que ocurre ayer en el relleno sanitario? Muchas gracias y muy buenos días a todos. Lamentablemente debo decir que mi abuelita decía una frase de que los hubieras no existen. Y en este momento, como todos los años, durante bastantes años ya para atrás, estamos lamentando la pérdida de vidas humanas en el botadero de la zona 3. La situación hoy que a mí me preocupa no es criticar las cosas que se hacen, las que se dejan de hacer, sino precisamente la falta de atención a un problema tan grave como es el basurero. No es un relleno sanitario, eso debe ser aclarado. El basurero de la zona 3 es un botadero controlado en donde se supone que este tipo de cosas no deberían de suceder, porque para eso se usa la estratificación de material selecto, para eso se utiliza la clasificación del proceso de uso de los patios, y lamentablemente hoy podemos comprobar que la municipalidad no tiene una planificación adecuada para solventar este problema. Debo mencionarle que el basurero de la zona 3 recibe basura de 9 municipios conurbados del departamento de Guatemala. El volumen de los jugos que emanan de ese basurero es gravísimo, son los llamados lixiviados y están terminando de matar el río Motagua. Lo que quiero enfocarme, si me lo permiten, es que es urgente que la Municipalidad de Guatemala tome acciones contundentes para corregir la problemática que se está dando en el botadero. No hay una planificación que lo permita. Precisamente de eso, por eso estamos conversando contigo, porque sí, mencionas que no se trata de ver qué se ha hecho, que no, pero sí de ciertamente analizar lo que tú mencionas, qué tipo de planes hay para precisamente venir a modernizar la manera en que manejamos el desecho en Guatemala y evitar este tipo de tragedias que tú bien mencionas ocurren más de lo que deberían de ocurrir en un lugar como estos. ¿De quién entonces debería estar responsable de trazar ese plan, de venir y decir, bueno, tenemos que cambiar la manera de hacerlo? ¿Usted como concejal podría venir y presentar este tipo de planes? Exactamente. El día de ayer, en la reunión del Consejo, los concejales de oposición presentamos un punto a tratar al final y
es lamentable tener que decirlo, pero cada vez que yo solicito información, la municipalidad está trabajando al 100% y está haciendo todas las cosas bien. Se activan protocolos, se ejecutan acciones de atención reactivas, no preventivas, y volvemos a caer en la problemática que hoy sí se está dando. Nosotros presentamos un punto hace más o menos un mes en donde solicitábamos con mucho respeto a la municipalidad, porque somos apenas 3 votos entre 14, que se tomara atención al tema del lago de Amatitlán y el río Motagua, porque la ciudad de Guatemala no está haciendo nada, absolutamente. Dice, cada vez que yo pregunto sobre cómo está la situación de las plantas de tratamiento, me dicen que están trabajando de maravilla. Entonces hay cosas ahí que definitivamente tienen que ser corregidas, y nuestro proyecto lo que busca es presentar una solución, porque son 9 municipios los que nos vienen a dejar la basura al centro de la ciudad de Guatemala. No pagan ni un centavo. Y la primera excusa que ponen las autoridades municipales sobre el tema es que no quieren soliviantar los ánimos de la población por el precio de la recolección de basura, que dicho sea de paso, la ley obliga a que sea institucional municipal, y en la ciudad de Guatemala es privada. ¿Qué crees tú que frena precisamente a autoridades dentro de la municipalidad y a quienes son los responsables de velar por la seguridad, por velar entonces este proceso de recolección y también de manejo de desecho? ¿Qué es lo que está frenando? Una sola razón, y es una conclusión muy personal, y por supuesto acepto cualquier argumento en contra, es que la municipalidad ya está acomodada a la situación. La municipalidad no está ejecutando ninguna obra de alto impacto que merezca atención seria a la problemática. Hoy estamos escuchando anuncios en todos lados acerca de un teleférico, mientras que la ciudad de Guatemala, el Transmetro no ha logrado cumplir sus objetivos y ni siquiera han sido capaces de cruzar los ejes en el trébol para hacer las rutas o para permitir que la población pueda subirse a un bus de Transmetro y pueda circular por la ciudad de Guatemala pagando una sola vez. Ahora mucha gente tiene que usar 2, 3 buses y la problemática sigue exactamente igual. Si no se despiertan, si no se hace algo pronto, el problema va a seguir otros 17 años más. Bueno, Aldo Bonilla, muchísimas gracias por haber tomado nuestra llamada esta mañana y darnos su opinión respecto a lo que ocurre y las consecuencias, las graves consecuencias que podría tener la falta de atención al relleno sanitario en la zona 3 capitalina. Nosotros obviamente vamos a estar muy pendientes, también queriendo conocer lo que dice la municipalidad. Ayer básicamente lo que decía el alcalde de la ciudad era que se solidarizaba con la familia de las víctimas, un comunicado que decía lo que había desatado esta situación, el protocolo que se había manejado, pero más allá no se escuchaba de la municipalidad. Nosotros tenemos que seguir con más esta mañana. Vamos con Anitza. Muchísimas gracias, María René. Es un tema que seguramente va a dar mucho más de qué hablar. Vuelta de página, jueves de salud, y como todos los jueves estaremos abordando un tema que yo sé a usted le va a interesar y que a lo mejor incluso le da pena hacer preguntas, y por eso hoy vamos a hablar al respecto, y para eso le damos la bienvenida al doctor David Obando, que ya está aquí con nosotros. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Muchas gracias, mucho gusto, muy amables por la invitación. Bueno, vamos a hablar del mal aliento, como mencionaba. A lo mejor mucha gente hasta pena le da hablar al respecto, ¿verdad? Rompe la comunicación, ¿verdad? Cuando podemos estar hablando, comunicándonos, cuando hacemos una venta o enamoramos a alguien, ¿verdad? Hablamos y se rompe la comunicación. En todo momento, justamente en las relaciones personales, vamos a una entrevista de trabajo y allí ya puede Eso incluso